Vamos a hacer rápidamente un poquitito de nuestro taller literario súbito. Ya que decidí hacer este taller literario súbito, ya una de las cosas que iba a hacer ahora ya no me da tiempo de hacerla. ¡Qué bien! Bueno, pero yo quería hablar esta vez de los personajes. Porque uno de los problemas que tenemos cuando leemos ciertas cosas son los personajes que no son creíbles, o los personajes que son demasiado bidimensionales, los buenos buenos y los malos malos. Si en algo fue valiosísimo el trabajo de Juego de Tronos, el trabajo de George R.R. Martin, es el utilizar personajes que son como personas, o sea, que son buenos y malos. Hay malos malos, hay malos malos en este mundo que uno los conoce, pero la gran mayoría de los seres humanos no son ni buenos ni malos, sino son a veces buenos, a veces malos. A veces son sumamente inteligentes y a veces son profundamente imbéciles. O somos. A veces somos enormemente sensibles a los intereses de los demás y a veces somos horrorosamente egoístas. Esa complejidad del ser humano es la que se supone que tratas de explorar en la literatura. No exploras las cosas ni las historias, sino la forma en que los seres humanos viven o causan o mueven o reciben los efectos de esas historias que cuentas. Y donde fallamos enormemente es en la creación de personajes, la creación de personajes serios, de personajes creíbles, de personajes que tú leas y digas, te creo. Vamos a empezar por una cosa fundamental para esto. La literatura, como todo el arte, es un contrato entre el espectador y el creador. Es un contrato de suspensión de la incredulidad. Tú vas a aceptarme que este jarrón de girasoles es verdaderamente un jarrón de girasoles y no una pintura hecha con gruesos trazos. Y a cambio de ello yo te voy a dar una experiencia estética o te voy a hacer transmitir una idea aguda. Entonces Van Gogh te dice, estos no son realmente girasoles, son una interpretación de los girasoles, hecha con las pinturas que tenía a mano y con el único jarrón de girasoles que pintó 5 o 6 veces. Pero si tú me aceptas un acuerdo de suspender tu incredulidad y de no esperar una pintura hiperrealista de girasoles, yo te voy a dar una experiencia nueva. En la literatura es mucho más claro. Yo te voy a contar la historia de unas personas que no existen en una ciudad imaginaria, por mucho que la tome yo de la realidad, en un lugar imaginario, en un tiempo imaginario, aunque sea el presente o aunque yo te lo ubique en 1983 o en 2072, es un tiempo imaginario porque nunca va a ser así. Y una historia falsa. Si tú me aceptas esto como realidad durante un momento para partir, yo te puedo asombrar, yo te puedo hacer interesarte, yo te puedo hacer apasionarte, yo te puedo hacer dudar, te puedo hacer pensar, te puedo hacer tener experiencias estéticas y emocionales importantes. Y lo más importante en este contrato de suspensión de la incredulidad, de decirle al autor, a ver, te creo. Entonces pues hay unos trolls, hay unos hobbits que tienen pelos en las patitas, que viven en agujeros en la tierra y que tienen que salvar el universo, tienen que salvar la Tierra Media, devolviendo fundiendo el anillo. Y hay orcos, y hay trolls, y hay enanos que son muy antipáticos, son re buenas personas, y hay magos, y hay brujas, y hay elfos. Bueno, te voy a creer a ver a dónde me llevas. Claro, cuando tú aceptas las premisas que tiene el Señor de los Anillos, te lleva a lugares maravillosos. Lo más importante son los personajes. Para mí el personaje más maravilloso, por ejemplo, del Señor de los Anillos es Tom Bombadil, y nunca le perdonaría a Peter Jackson que no estuviera Tom Bombadil en las películas. Los personajes tienes que crearlos como si fueran personas reales. No son nombres y fachadas. Tienes que darles personalidad. Y una de las formas de darles personalidad es darles historia. Esto yo lo he hablado con muchos autores. Muchas veces yo sé que el personaje del que estoy hablando es
le fue mediocremente en la primaria y su papá murió cuando tenía 9 años. Y lo crió su mamá y su abuela era muy buena persona y su mamá pues, no la veía porque trabajaba mucho. Y eso nunca está en el cuento o en la novela, pero yo lo sé porque son los elementos que van a disparar por qué en mi fantasía este personaje, y estoy pensando en un personaje de mi novela La música de los perros, ¿por qué va a actuar como va a actuar? ¿Por qué va a ser más paternalista con los niños de la calle? ¿Por qué va a ser más o menos violento o va a reaccionar más o menos violentamente ante la realidad? Tengo que conocer al personaje, tengo que crearle una realidad que no tengo forzosamente que poner en el papel, pero tengo que hacerlo real para mí. Y una vez que es real para mí, cuando cuento lo que le pasa a él, añado detalles, cosas, la forma en que levanta la ceja, la forma en que señala, la forma en que se pone recto cuando escucha algo que no le gusta, que procede de esa historia que yo le creé. No hay nada más triste que los personajes bidimensionales. Y los personajes bidimensionales eran, digamos, aceptados, pero ya no lo son. Superman era bidimensional, Batman era bidimensional. Sí, tenía muchos conflictos y todo, pero era un personaje bidimensional. No tenía demasiadas complejidades. Por eso tiene éxito Marvel con Spider-Man. Porque Spider-Man es un personaje tridimensional. No es un señor perfecto que vino del cielo como Superman y que no hay nada que lo lastime, sino que era un adolescente como nosotros. Cuando nosotros, yo debo haber tenido 12 años cuando empecé a leer Spider-Man. Y es maravilloso, este es como yo. Es un personaje real. Fíjate, se hace real un personaje como el Hombre Araña, un superhéroe al que le picó una araña. La creación de personajes debe ser primorosa, cuidadosa y bien fundamentada. No antes de escribir, pero al momento de escribir, cuando de pronto tu personaje va a reaccionar, y en ese momento, ¿cómo va a reaccionar? ¿Por qué va a reaccionar así? ¿Qué le pasó? ¿Qué no le pasó? ¿Qué actitud tiene ante la vida que le va a hacer reaccionar de tal o de cual manera? Ese sería, digamos, lo que yo podría contar un poco sobre creación de personajes en nuestro taller literario súbito.